Bienvenidos, como es habitual, a un programa más de La Licuadora. Y en esta oportunidad me acompaña Nelson Riquelme, fiscal de hace bastantes años de acá, de la comuna de Parral. Don Nelson, bienvenido acá a La Licuadora. Muchas gracias por la invitación. Don Nelson, vamos a partir conversando. ¿Cuántos años lleva usted radicado, trabajando en el área acá de Parral? En Parral, a ver, hay dos pasos por Parral, podríamos decir. Yo inicié mi carrera en el Ministerio Público en el año 2003. ¿Ya? Acá, precisamente en la Fiscalía de Parral. Ya comencé. O sea, estaban recién partiendo de la fiscalía. Llevaba un año y algo la Fiscalía, o 2 años aproximadamente, diría ¿Ya? yo. Sí, casi 2 años. Y ahí entré a la Fiscalía de Parral como abogado asistente de los fiscales que estaban en ese entonces acá en la Fiscalía. ¿Y qué es lo que estudia en este caso Nelson Riquelme? ¿Es abogado? Correcto, sí. Para ser fiscal es necesario ser abogado, así que yo estudié Derecho en la Universidad de Talca por 5 años, desde el 2006 aproximadamente. 5 años. Sí. O sea, no se echó ningún ramo. No. Eso es importante. Es de la ciudad de Talca, entonces. De Talca, sí. No vamos a hacer, a diferencia de otros entrevistados, tantas preguntas personales, porque yo no sé, yo siempre he dicho, el cargo que tienen ustedes de fiscal es un cargo bastante complejo. Así es. Y hoy día estamos con un nivel de delincuencia que usted debe manejar cifras mejor que nadie, que igual hace que sus puestos sean de repente, no sé, un poco riesgoso cuando uno entrega cierto tipo de información. Yo lo considero así, ¿o usted no? Sí, efectivamente, bueno, incluso la ley establece cierta reserva en alguna antecedentes y datos respecto de los quienes nos desempeñamos en determinadas funciones y por lo tanto efectivamente eso es así. Si nos vamos al ámbito, ya que estamos hablando del área de repente de la delincuencia, cuando usted inicia como fiscal ya de forma definitiva acá en la comuna de Parral, a la actualidad, ¿usted cree que hemos tenido un aumento en el nivel de delincuencia, un aumento quizá en el nivel de hechos quizás más agresivos a como era antes, o es una línea que se ha mantenido en el tiempo? Yo creo que afortunadamente en el caso de Parral ha habido, si es que ha habido un aumento, ha sido menor. Menor que en lo que se maneja a nivel de otras comunas más grandes, en otros sectores y en otras regiones, digamos. Efectivamente, cuando yo ingresé en el año 2003, a nivel de denuncia era menor. Efectivamente había menos denuncias. Pero en cuanto a la gravedad de los hechos y de los delitos, eso como que se ha mantenido y actualmente podríamos pensar en un pequeño incremento. Yo no diría que es algo muy notorio o determinante. Retomando un poco la primera pregunta que me hacía posteriormente de Parral, yo fui fiscal en Linares. ¿Ya? Ahí inicié siendo fiscal en la comuna de Linares. Estuve por un periodo de 2 años para posteriormente ser fiscal en Talca. Ahí estuve un periodo de 6-7 años aproximadamente en Talca, para volver nuevamente ya en el año 2011 a la Fiscalía de Parral como fiscal jefe de la Fiscalía de Parral, hasta la fecha. Hasta la fecha. Y bueno, vamos a ir también al tema. Ustedes se van a cambiar de casa próximamente. Sí. Entiendo que estamos están trabajando en un edificio más bonito. ¿Por qué se produce este cambio de lugar? Bueno, desde el inicio de la reforma procesal penal, cuando se crea la fiscalía acá en la comuna de Parral, nosotros nos instalamos en esta casa que todos conocen, que está ubicada en la esquina de Arturo Prat con 18. Esta casa, una casa arrendada. ¿Ya? Entonces no es nuestra. ¿Ya? Y durante los primeros años y durante la administración de distintos fiscales regionales se ha intentado ir avanzando a nivel de toda la región, de ir adquiriendo casas propias. Y esa es la idea, que Parral también cuente con su propia fiscalía. Efectivamente, desde que yo llegué acá, para que se hagan una idea, desde que yo llegué acá... Se está construyendo, digamos. Efectivamente, iniciamos con los proyectos de diseño. En esa oportunidad se terminó el proyecto de diseño aproximadamente en el 2012, 2013 y ya venía después el proceso de construcción,
Pero ahí hubo una serie de circunstancias que fueron dilatando esto. Situaciones, ¿no es cierto?, que fueron... Más burocrática, de papeles, fueron cosas pasando de las licitaciones, no había oferente, digamos, se tuvo que hacer de nuevo, se hizo como 3 veces, después hubo algunas modificaciones con relación a los estándares que se solicitan en materia de construcción. ¿Ya? Entonces hubo que adecuar eso al proyecto que estaba y finalmente, ¿no es cierto?, ya se contó con una nueva licitación a la cual hubo un oferente que es la empresa que la está construyendo. ¿Y fecha de entrega próximamente? Estamos ahí expectantes, porque existía una fecha de entrega original, digamos, así que era diciembre del 2023. Ya. Pero siempre las empresas van viendo detalles. Se va a juntar casi un año posterior a la fecha. Van pidiendo prórroga, efectivamente, para ir sacando detalles, terminaciones. Hay situaciones que van atrasando la construcción. Entonces, nosotros esperamos estar ya instalados en esta nueva casa, ojalá antes de diciembre de este año. Ojalá así sea. Nelson Riquelme se hace conocido a través de la red social, de estas plataformas, por una situación que se vivió en una causa que usted estaba llevando, en donde se habla de una persona que es Óscar Acevedo, Antonio y Acevedo. Acevedo y Acevedo. Algo así. Correcto. Sí. ¿Cómo sucede esa situación? Sabemos que lamentablemente murió ahora en el mes de abril recién pasado, pero fue una situación que se viraliza cuando todavía estaba recién partiendo esto de las plataformas digitales. Sí, efectivamente, bueno, se trata de una causa que estaba a mi cargo en esa oportunidad. Yo no estuve en la audiencia, ya era una colega. Pero lo nombran. Correcto. Lo nombran. Porque generalmente cuando en estas ciudades donde hay varios fiscales, como en el caso de Talca, vamos indistintamente distintos fiscales a la audiencia y para efecto de que las notificaciones le lleguen al fiscal que está realmente a cargo de esa investigación, es que se nombra al fiscal titular de esa causa. Entonces, por eso en ese audio, ¿no es cierto?, se escucha que se nombra que la fiscal que comparece en nombre del fiscal Nelson Riquelme. Y efectivamente, bueno, se da esta situación donde la persona, por el nerviosismo, claro, obviamente, de encontrarse frente a esta audiencia, no comprende que la magistrada lo que le está pidiendo es que diga su nombre completo. Entonces, ahí es donde se empieza a confundir, empieza a mezclar sus apellidos con sus nombres y se genera esta situación que finalmente se hace viral. Se hizo viral y lamentamos también, murió bastante joven. Bueno, tenía varias causas también por lo demás y entendemos que murió, lo encontraron ahí en su hogar, ya fallecido. Sí, desconozco detalles y pormenores del hecho, pero efectivamente es lo que se ha estado es lo que yo leí. Sí. Vamos avanzando entonces. Dentro de esta trayectoria en el área jurídica, ¿Nelson Riquelme tiene algún tipo de hobby, algo que no vaya de la mano con el tema laboral, que podamos contar? Muchos. Sí, efectivamente, me gusta hacer varias cosas. Durante el transcurso de mi vida, ¿no es cierto?, he ido aprendiendo varias cosas y me gusta ir aprendiendo. Yo creo que el principal hobby que tengo es ese, el hecho de aprender cosas nuevas. ¿Y algo que podamos nombrar como algo que le guste hacer? Me gusta dibujar, me gusta hacer deporte, me gusta correr, me gusta andar en bicicleta, me gusta nadar, muchas cosas. Muchas cosas. Sí. O sea, si juntamos el nado, el correr, eso también tiene un nombre, parece. Triatlón. Triatlón, claro. Sí, ¿ha participado alguna vez de algo así? Sí, 2 veces he hecho el Ironman de Pucón. Ah, mire qué interesante. ¿Y cómo le ha ido? Bien. Que el Ironman de Pucón es un desafío, generalmente, ¿no es cierto?, para una persona que le gusta hacer este tipo de deporte, ¿ya? Porque existen las categorías que son profesionales, las personas que se dedican 100% a eso, ¿ya? Y las categorías que se llaman los grupos de edad, que es donde vamos todos los que nos gusta eso por hobby, ¿ya? Y en esas categorías, claro, indudablemente hay personas que también tienen un rendimiento sobresaliente y hay otras personas que en definitiva vamos para ir superándonos a nosotros mismos en cada evento que vamos, ¿ya? Entonces,
Desde ese punto de vista, sí, es un desafío y el desafío es ir superando lo que se va haciendo en los años anteriores. Mire, que no me hubiese imaginado esa faceta ahí participando en esa área. ¿Y el dibujo de dónde nace? Dibuja bonito, me imagino. ¿Tiene habilidad para dibujar? Yo creo que en el dibujo es un 90% conocimiento y un 10% habilidad. Yo creo que la habilidad no es tanto, sino que el gusto, el dibujar y dibujar y dibujar, dibujar y aprender técnicas, y eso es lo que en definitiva después se transforma en esto, como que la persona tiene un talento especial, ¿no es cierto?, para dibujar, pero yo creo que no es tan así. Yo creo que es más conocimiento y práctica. Al escucharlo hablar me suena como niño de educación Montessori. Puedo estar súper equivocada, pero el otro día entrevistaba a una persona en esa área y claro, se ve bastante disperso en las distintas cosas que va realizando. Y por lo demás son bastante diferentes. El área jurídica, de lo que es correr, el deporte y cosas, porque a no todo le gusta. Sí, yo creo que es como un complemento, porque efectivamente si uno está con toda esta carga, estrés que significa, ¿no es cierto?, trabajar en materia penal, indudablemente hay que tener una vía de escape. Me imagino. ¿Siempre has sido relajado para hablar? Porque nosotros lo hemos tenido en varias oportunidades en la radio, antes de la pandemia, sí, venía mucho más. Siempre es como muy relajado, los temas cuando son un poco complejos, difíciles. ¿Se enoja en algún momento Nelson Riquelme o no? No lo sé, yo creo que sí, pero trato de que efectivamente eso no trascienda, en el sentido de que indudablemente como cualquier persona uno se puede molestar por alguna situación, pero uno trata de mantener la calma siempre en todo momento. Y si pensáramos de repente en un futuro, ¿se ve como fiscal durante varios años más o de repente ha pensado en cambiar de rubro, hacer algo diferente? No, yo creo que, a ver, desde antes de entrar a la fiscalía, yo tenía en mi mente ser fiscal. ¿Ya? Entonces, estando acá y trabajando en la fiscalía es algo que me motiva, que me gusta. Y efectivamente yo me veo acá trabajando mucho tiempo, no sé si acá en Parral, en otro lado, bueno, donde el destino así lo quiera. Si nos vamos al ámbito de la música, ¿algún grupo musical que le guste o algo que diga cuando viaja, me imagino de Talca a Parral, poner en el auto, escuchar? De todo tipo de música, desde el reggaetón de ahora que he escuchado también, hasta música ya más tranquila, Celine Dion, por ejemplo, música anglo, me gusta harto. Mi juventud fue de los 80, entonces la música ochentera también, ¿no es cierto?, me encanta y me gusta todo ese tipo de música. Mire, qué bueno, ¿ah? Bueno, no vamos a hablar tanto del ámbito personal, lo dijimos al principio, pero casado, soltero, con hijos. Casado con hijos. Ya, grandes, pequeños. Grandes y pequeños. Ah, ya. Bueno, para la gente que se va sumando ahí a la sintonía, estamos conversando hasta ahora con el fiscal Nelson Riquelme de acá, de la ciudad de Parral. Vamos nuevamente al ámbito local. ¿Cuáles son, dentro de lo que usted considera, el mayor tipo de denuncias que llegan hoy en día a la fiscalía? Las amenazas. ¿Amenazas? Sí. Está de moda por el ámbito farandulero, pero bueno, eso es otra cosa. Sí, las amenazas, bueno, históricamente siempre ha sido un delito que tiene harto volumen de denuncias. ¿Ya? De todo ámbito, y más aún las que dicen relación con todo el contexto de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Entonces, eso es, yo diría que uno de los delitos que más se denuncian en definitiva. No tan solo en Parral, sino que también en el resto de fiscalías también de la región. Y también, bueno, después viene acompañado eso con los delitos de lesiones leves y lesiones también en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Dónde pueden las personas que nos escuchan de repente decir, ya, si necesitan hacer una denuncia? ¿Cuáles son los lugares en donde en nuestro país está permitido hacer una denuncia? Las policías, lo principal, lo que más se conoce, ¿no es cierto? Ya sea Carabineros, la Policía de Investigaciones, pero también una persona puede ir a un tribunal,
por ejemplo. También se puede ir a un tribunal y hacer una denuncia. Y también la ley contempla la posibilidad de hacerlo directamente en la fiscalía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se trata de una persona que está privada de libertad, se puede hacer en gendarmería y así. Ellos también pueden hacer pueden una... hacer denuncia. Efectivamente, si se trata de un hecho que acontece en un recinto penitenciario, también gendarmería está obligado a hacer denuncia. ¿Ya? Por lo tanto, los lugares donde se puede hacer llegar y hacer estas denuncias son esos principalmente, pero también es necesario también abordar otro aspecto de las denuncias, que es la obligatoriedad de denunciar que tienen algunas personas. ¿Ya? Por ejemplo, en un establecimiento educacional. Iba a ir a eso a lo mejor. Lo primero que se me ocurrió, las profesoras que si ven algo raro, profesores puedan denunciar. Efectivamente, ahí existe, cuando se trata de funcionarios públicos, por ejemplo, en un establecimiento educacional público, ¿no es cierto?, en un consultorio, una matrona, por ejemplo, algún médico, toma conocimiento de un hecho que podría revestir carácter de delito. Ahí lo que corresponde es efectivamente hacer una denuncia y es obligatorio hacer esa denuncia. ¿Ya? Ahora, cualquiera que la haga ya exime a los demás de hacerla. ¿Y son de forma anónima? Uno, por ejemplo, si alguien quiere denunciar algo, ¿puede quedar resguardado el nombre de esta persona, quizás por posible, no sé, represalias futuras? Sí, efectivamente la ley contempla la posibilidad de que una persona pueda hacer una reserva de su identidad. ¿Ya? Ahora, hay ciertos casos donde esa reserva de identidad va a depender mucho de lo que se trate. ¿Ya? Va a depender mucho de lo que se trate. Para ver si es de qué manera, ¿no es cierto? Por eso hay que mantener una coordinación permanente ahí entre el fiscal y los testigos y todo. Por ejemplo, si es que esa reserva se va a mantener hasta llegar a un juicio oral. ¿Ya? Hay casos donde efectivamente se ha presentado a juicio testigos que son reservados y han mantenido la reserva de su identidad durante todo el proceso, hasta el final. ¿Ya? Y también hay otras situaciones donde las denuncias yo las puedo hacer de manera anónima y donde yo no me van a contactar, no me van a requerir para nada dentro de toda esa investigación porque no es necesario. Igual hago la diferencia entre una y otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo conocimiento que hay alguna persona se dedica al tráfico de droga, ¿ya? ¿No es cierto? Yo puedo hacer una denuncia a través del fono denuncia seguro, que se llama, ¿no es cierto? Y ahí puedo entregar todos los antecedentes, yo inicio una investigación, esa investigación si tiene resultado, nunca se va a contactar a esa persona porque nosotros nunca vamos a saber quién es. Y tampoco nunca vamos a hacer ninguna indagación para saber quién esa persona es. ¿Por qué? Porque el delito de tráfico de drogas, de armas, de todo este tipo de hechos, digamos, ¿qué es lo que requiere la ley? Que una persona sea sorprendida con la droga o con el arma. ¿Ya? Y con esas pruebas, ¿no es cierto?, se llevan a juicio oral. Distinto es, por ejemplo, cuando estamos hablando de un delito donde yo soy testigo de ese delito y no tengo otros medios de prueba. Y yo lo denuncio y quiero denunciarlo de manera anónima. Ya, o sea, ahí ya es más complejo. Pero como no tengo otros medios de prueba, tal vez lo que vio ese testigo que está denunciando el hecho va a ser relevante para el juicio. Entonces, en ese necesitan el testimonio caso, de la persona. vamos a necesitar el testimonio de esa persona y vamos a mantener ese resguardo de identidad hasta la fecha del juicio. Don Nelson, una pregunta más personal. ¿Qué pasa? Porque ustedes tienen una misión que es de reunir material, investigar, tener todas las carpetas listas de forma más sencilla para presentarla ante el juez, ¿cierto? Uh-huh. Pero el que decide finalmente no es el fiscal. Correcto, sí. Es un juez. ¿Qué pasa de repente desde el ámbito personal cuando se ha trabajado, en el caso X, que sea, y presenta estas pruebas sabiendo, por ejemplo, que la persona es culpable o que merece estas penas u otra, y la respuesta del magistrado, se dice, uh-huh, en este caso, es mucho más baja de lo que ustedes estaban esperando? ¿Qué pasa en ese tipo de situaciones?
Bueno, hay distintas situaciones, por ahí hay hechos donde efectivamente hay, como toda persona, ¿no es cierto?, un nivel de frustración en ese sentido, pero también hay que entender que, y hay que diferenciar si se trata efectivamente de un margen que establece la ley o si obedece a algo que no corresponde, ¿ya? Nosotros efectivamente, como usted bien señala, somos los encargados de desarrollar la investigación, ¿ya? Reunir las pruebas y presentar estas pruebas al tribunal. Pero no somos los llamados por ley a resolver y a decidir sobre eso. ¿Quién es llamado por ley? A eso son los jueces, ¿ya? Y entonces la ley en muchos delitos establece un rango de pena. Y dice, por ejemplo, en un caso de homicidio, la pena puede ir desde los 10 años y un día hasta los 20 años, por ejemplo. Entonces, yo como fiscal, si a raíz de las pruebas reunidas, de la extensión del daño provocado, ¿no es cierto?, se perdió una vida, a lo mejor era padre de familia, tenía hijos, no sé, una serie de situaciones, uno podría decir, oiga, yo creo que la pena justa en este caso debiera ser una pena de 20 años. Pero ¿Ya? ustedes lo escriben, o sea, lo Correcto. dicen, lo que En la ustedes acusación, están cuando nosotros pidiendo. decidimos llevar a alguien a juicio, presentamos lo que se llama una acusación y en esa acusación planteamos cuáles son los hechos que le estamos pidiendo al tribunal que lo resuelva y cuáles son en definitiva también las pruebas que tenemos y la petición que nosotros tenemos como Fiscalía de Pena, ¿ya? Pero como le digo, el delito tiene un rango. Entonces, si en ese rango el tribunal fundadamente en su sentencia dice, mire fiscal, yo creo que por todas estas circunstancias, la pena que nosotros consideramos adecuada en este caso es la pena de 10 años y un día y no 20 como usted está pidiendo, yo eventualmente, salvo la frustración de decir, no me dieron lo que yo quería, ¿no es cierto?, es una pena que se enmarca dentro del marco legal. Y no es cuestionable, además. Claro. Ahora, si ellos, por ejemplo, decidieran por ABC motivo llegar a una pena de 5 años y un día, que yo digo eso escapa al marco legal, puedo presentar un recurso para que eso sea resuelto por la Corte de Apelaciones correspondiente, ¿no es cierto? Se revise esa sentencia, vea, ¿no es cierto?, cómo se llegó a esa pena y que en definitiva corrija, ordenando hacer un nuevo juicio oral para que otros jueces, no los mismos que resolvieron esto, porque estarían inhabilitados, conozcan de nuevo el caso y resuelvan nuevamente. Con respecto a eso que usted plantea, la última parte, de que pudiesen quedar inhabilitados, ¿a ellos les afecta, no sé, en alguna hoja de vida dentro de su profesión o dentro de su cargo? De repente cuando pasan en este tipo de situaciones. No, yo creo que no debiera tampoco. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pensemos que la figura del juez debiera ser una figura absolutamente imparcial. ¿Ya? Absolutamente imparcial. Y por lo tanto ellos debieran tener cierta libertad para poder tomar sus decisiones. Porque si no tienen esa libertad, no podemos garantizar esa imparcialidad. O sea, ellos tienen que ser imparciales en la toma de sus decisiones y no pueden estar supeditados a decir, no voy a resolver de esta forma porque me pueden sancionar por resolver de esta forma. Ahora, si es que resuelven en contra de ley, eventualmente sí podrían ser objeto de algún tipo de sanción. De sanción. ¿Ya? Existen algunos recursos, ¿no es cierto?, que se llaman recursos de queja, que cuando se trata de falta y abusos graves cometidos por los miembros del Poder Judicial, ¿no es cierto?, se puede interponer ese recurso para que sea conocido por el superior jerárquico y pueda, ¿no es cierto?, también enmendar aquello y aplicar las sanciones que corresponden. Existen mecanismos, pero esos mecanismos no son fundamentalmente porque el juez, por ejemplo, decidió, en vez de imponer los 20 años que estaba pidiendo el fiscal, impuso 15 o impuso 10 y 1. Si está dentro de los marcos legales, eso no debiera ser algo cuestionable. Claro, algo cuestionable que pueda ser cuestionado a raíz de ese tipo de recursos, que no es para eso. Finalmente, don Nelson, usted sabe que de repente llegan gente que dice cosas por ahí. ¿Hay mucha droga en Parral o no es tan así?
Hay procedimientos efectivamente por drogas. Nosotros estamos desarrollando procedimientos, la policía está haciendo sus investigaciones en el día a día. Es algo del día a día y yo creo que es, me atrevería a decir, muy similar a lo que acontece en otras comunas también de la región y eventualmente del país. Pero se dice hoy en día que está más accesible, por ejemplo. Eso dentro de las causas o estas denuncias que usted en el recibe. día a día siempre se empiezan a ver nuevas cosas, nuevas drogas, más accesibilidad. No sé, hace años atrás, ¿no es cierto?, no se veían drogas nuevas que se den el día de hoy. Indudablemente este tipo de drogas más sintéticas empieza primero a llegar a las ciudades más grandes, posteriormente empieza a llegar a las ciudades más Y ustedes más tienen un pequeñas. listado de este tipo de drogas, me imagino, porque tienen que haber algunas con nombres bien especiales, no lo sé. Sí, hay un reglamento de la ley 20.000 donde establece todas las drogas que están reguladas y controladas por la ley 20.000, ¿ya? Y otra cosa importante que muchas veces la gente a lo mejor pasa por alto también un poco. La ley 20.000 no tan solo regula las drogas en sí, sino que también se regula los que se llaman los precursores de drogas. ¿Cómo ¿Ya? explicamos eso? A ver, para hacer, por ejemplo, cocaína y para poder Poder procesarla. y abultarla, digamos, se utilizan una serie de componentes también químicos ya para eso. Entonces la ley también se anticipa, ¿no es cierto?, a ello, y sancionando también aquello. A los Por que ejemplo, la fabrican por y ejemplo, los productos que utilizan, eso. Correcto, por ejemplo, la cafeína. La cafeína hasta hace un tiempo atrás no era una sustancia regulada por la ley 20.000, pero se modificó el reglamento y ahora la cafeína es una sustancia controlada por la ley 20.000. Por lo tanto, si una persona... No estoy hablando del café. Estoy hablando, expliquemos. no estoy hablando del Yo café. tomo mucho café y Claro. no me siento drogada en el día. Claro. No estamos hablando del café, sino que estamos hablando del compuesto químico de la cafeína, de un polvo blanco muy similar, digamos, a la cocaína, ya, y que se mezcla y eso permite abultarla y se utiliza de esa forma. Entonces ahí el legislador, ¿no es cierto?, y la ley dice: ojo, esto, si alguien anda aportando una cantidad importante de esta sustancia, digamos, y no tiene una justificación para ello, podría cometer un delito que se llama tráfico de precursores o de sustancias prohibidas. Oye, qué buen dato nos entrega. No se me había ocurrido como esa parte que usted estaba señalando en estos momentos. Bueno, lamentablemente, don Nelson, el tiempo se nos comienza a ir. Usted no se da ni cuenta, pero llevamos más de 25 minutos de conversación. Sí. Sin edición todavía, porque tenemos que siempre ir editando estas cosas. Don Nelson, ¿podríamos invitarlo a otro programa de la licuadora próximamente? Sí, cuando gusten. Cuando inauguren la fiscalía, digamos. Sí, efectivamente. Puede Ojalá ser sea pronto. Un buen motivo también. Ahí los vamos a invitar. Podemos hacerlo allá incluso, para que conozcan las nuevas dependencias. Sí, hace poco ustedes tuvieron ahí como una previa inauguración. Lo que se trata es como... dentro de la construcción de estos edificios públicos ya se plantea por parte de las empresas constructoras la exhibición o muestra, digamos, a la comunidad y eventualmente, o en este caso en particular, ¿no es cierto?, estos invitados de la comunidad, los primeros, digamos, para esta oportunidad fuimos quienes vamos a ocupar el edificio de las dependencias. Entonces por eso se hizo una visita guiada a las dependencias del edificio. Y en eso consistió, ya para mostrarnos más o menos cómo van los avances. Un calmante, como decimos. Fuéramos viendo cuáles eran las oficinas, uno se va imaginando más o menos cuál va a ser la Qué oficina bueno, de cada se nota que le gusta su rubro. Así es. ¿Qué edad tiene don Nelson? ¿Podemos saber la edad? 49. 49, jovencito todavía. Gracias por lo de todo. No, y que como es así de deportista, la gente no lo puede ver a través de la radio, pero delgadito y muy, muy deportista, pero muy bien también vestido con un traje azul a rayas, muy formal. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación.